Es de la maestra Delfina, ¿no? O sea, estamos un poco haciendo como, pues es un tanto simplista hacer esta comparación, ¿no? Nada más porque llegan unos o llegan otros. Bueno, si llegara un grupo o llegara, como bien dices, si bien puede ser un grupo, es un grupo político con un proyecto muy definido, que es el proyecto de transformación que ha empujado, que ha promovido, ¿no? El Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Y si bien, ¿no? Un poco para irnos perfilando, Paco, digo, sin que esto signifique que no volvamos a hablar del Estado de México, para irnos perfilando qué ocurrió en Coahuila, ¿no? O sea, es decir, qué pasa allá. Digo, son condiciones totalmente distintas, como tú acabas de decir, ¿no? No es lo mismo pensar en el sur que pensar en el Estado de México. No es como una receta, pues, ¿no? Que funciona aquí, que funciona allá. Y el caso es justamente Coahuila, ¿no? Que si bien podemos percibir que, pues bueno, se preservan las prácticas en este estado, ¿no? Es decir, vuelve a ganar estos que saben hacer muy bien la antigua política, esta que todavía no se termina de ir, no se termina de morir. Ahí todavía quedan rezagos de esta práctica política, esta que en mucho del territorio mexicano ya no se quiere. Y justamente un poco, y esto lo pienso por el perfil de los candidatos y de las candidatas, ¿no? O sea, es decir, hablar de una candidata como Delfina, que primero que nada venía era su segunda vuelta, pues, ¿no? O sea, es decir, ya venía de haberlo recorrido el camino por el 2017, ¿no? Por lo menos en una campaña a la gobernatura, y bueno, pues con un tipo de campaña mucho más cercana, con un proyecto que justamente comprende y que cobijaba las problemáticas que nos acabas un poco de comentar. Y bueno, algo importante es que también, pues en unidad, ¿no? Es decir, la vimos acompañada durante toda la campaña con un par de personajes que también en su momento aspiraban desde Morena la candidatura a la gobernatura. Caso distinto, ¿no? De lo que ocurre en Coahuila. ¿Qué balance te deja un poco este otro estado? Bueno, mira, primero que hay ciertas zonas en las que todavía no los conocemos bien. No los conocemos bien. Son tipos que son capaces de todo. Lo vimos, ¿no? ¿Cuántos detenidos hubo? Una treintena, y algunos de ellos operadores importantes de Morena. Una mafia que se va a defender boca arriba, pero también ahí deben quedar claras muchas lecciones, por lo menos, no varias, pero una que es importante. Romper la unidad tiene sus costos. Jugarle al vivo tiene sus costos. Y el costo no es para los candidatos. Finalmente ellos pierden y se van a hacer lo que quieran. Si quieren a vender, Fernández Noroña me cae bien cuando dice, pues me voy a vender libros si no gano la encuesta. Voy a mi casa y vendo libros, no tengo problema. Pero tenemos candidatos que no se quieren ir, pero finalmente se tienen que ir. Pero lo que hacen es romper, quebrar un movimiento y facilitar a esos viejos políticos que entienden muy bien, una cosa nos debe quedar claro, que mira, los viejos políticos sí conocen este país, nos han estudiado muy bien, tanto que fueron su proyecto de gobierno, el que tú quieras que haya sido a partir de la corrupción, fue muy exitoso. Tantos años lograron engañarnos. Así que fue un proyecto exitoso y que saben vender bastante bien. No hay que quitarles mérito. Lo peor que nos puede pasar fue lo que les pasó en Coahuila, que decía Verdeja, no, pues yo voy a sacar muchos más votos, por más que les decían que no. Nunca entendió. Así que el romper un movimiento, romper la unidad, tiene sus costos. El costo sí es para Morena, pero también para Mejía Verdeja. O sea, también individual pesa, por más que se vaya a vender tamales o lo que quiera. Pero lo que debemos entender es eso. No todos podemos ser candidatos
No todos podemos entender la cuestión. Este país también necesita líderes y no necesariamente necesita que todos sean gobernadores o presidentes municipales o diputados, necesitan líderes. Entonces, si no entiendes en qué nivel estás, vas a romper la unidad. Vas a romperla. Otros ciertamente van a jugar a esquirolear el movimiento. Sí, van a jugar a eso. Y también tenemos que entender que Morena todavía es un movimiento, está en movimiento y cada uno se va a ir acomodando. Yo, mira, suelo decir que el destino de Morena se va a conocer verdaderamente después del 1 de diciembre de 2024, cuando el presidente, yo le creo cuando dice que se va a ir a su rancho a Palenque, le creo verdaderamente, entonces se va a conocer, pero en ese proceso, pues van a pasar cosas como las que pasaron en Coahuila, y vamos a tener personajes que van a jugarle al vivo, al esquirol, y se van a ir acomodando solos. Pero Morena se tiene que ir acostumbrando, a eso y tiene que ir limpiándose. Entonces lo que pasó, ¿qué fue eso? Rompieron la unidad, rompieron el movimiento y le permitieron al PRI mantenerse porque son personas que conocen muy bien el sistema, que conocen a los políticos y cuando ven una ventana la aprovechan. Es lo que pasó en el Estado de México. Sí lo intentaron, ya están empezando a salir las evidencias. Hay casillas que te decía 9 de cada 10 votos para el PRI en una zona que eran morenista, por ejemplo. Entonces lo intentaron, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque llegaron el senador Higinio Martínez con Horacio Duarte, entendieron que no podían ser candidatos, que la candidata iba a ser la maestra Delfina porque las encuestas así lo determinaban, pero entendieron ellos, no todos pueden ser gobernadores, así que se pusieron el chaleco y se pusieron a trabajar y también entendieron lo que había pasado bien hace 6 años. En Coahuila no entendieron nada y ahí está el resultado, así que es como una lección para todos, ¿no? Si bien es cierto que el PRI controla solo dos estados que tienen menos del 4% de la votación total, hay que entender que todavía tienen un grueso de la población que los apoya. ¿Por qué? Porque yo te decía, fueron exitosos. Yo tengo el ejemplo en mi casa que decían, voy a votar por el PRI, pero no te ha dado nada, ni te va a dar nada. Y no que te den económico, efectivo, no, sino en cuestión de creación de empleos, de atender el campo, de atender la pobreza. Mira, ni siquiera la pobreza a veces, la redistribución del ingreso. No hay nada, pero el PRI fue exitoso en eso. Entonces tenemos que entenderlo, que no se va a morir tan rápido políticamente como queremos que pase, y tenemos que estudiarlos y tenemos que mantenerlos alerta. De lo contrario, nos va a pasar lo que pasó en Coahuila, aunque en este momento estén arrinconados ahí en Coahuila y en Durango. Así que lo que pasó en Coahuila es eso, romper un movimiento, romper la unidad, cuesta. Y eso puede ser grave. ¿Por qué? Porque ya no gobierna nada, sí, menos de 4%, sí, pero hay que entender que todavía tiene un grueso de votos que lo van a seguir. ¿Por qué? Pues porque así es la historia y tienes que convencer a esa gente con trabajo, con resultados y con un proyecto de gobierno muy definido como está pasando ahora. Así que para mí esas son las 2 lecciones que quedan, Yasmín. Pero yo ahí, porque pues esto